relatos mágicos y bautizos de medianoche. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de relatos mágicos y bautizos de medianoche del Instituto Arcano Paracelso. En el podcast del día de hoy corresponde nuestra sección Chile Bizarro, donde hablaremos acerca de Game of Thrones a la chilena. ¿Quién es el padre de la patria de Chile? ¿José Miguel Carrera o Bernardo Higgins? La historia está dividida. Chile está dividido. Carreristas por un lado, o'higginistas por el otro. Los carreristas alegan que O'Higgins era un dictador y un golpista, obviando que José Miguel Carrera dio 3 golpes antes de que O'Higgins y mandó a matar a más enemigos políticos que su rival. Carrera solo pensaba en su ego y su plan era en extremo nacionalista, sin considerar el resto del continente. Devuelven los o'higginistas en relación a este concepto, pasando por alto que el pelirrojo de Chillán tenía aspiraciones monárquicas y se veía a sí mismo sentado en el trono del virreinato de Lima, acaso como legítimo heredero de su padre, el virrey Ambrosio O'Higgins. Finalmente, son personajes con muchas sombras, lejos del maniqueísmo del blanco y negro. Partes de un mismo proceso, piezas de un mecano conjunto, jugadores de un tablero desequilibrado. ¿Quién más y quién menos traicionó, golpeó por la espalda y a la larga buscó meter el penal que le otorgara la victoria definitiva en la pichanga de la independencia? ¿O'Higgins ordenó matar a Manuel Rodríguez, el héroe del pueblo? Sí, aunque en rigor no fue él, sino sus aliados. Pero años antes, José Miguel Carrera entregó a Manuel y se lavó las manos, y eso que era su mejor amigo. Bueno, antes Rodríguez había traicionado a Carrera y se había aliado con el bando o'higginiano, al cual también dio la espalda cuando se vio acorralado. ¿Recuerdan Game of Thrones? Pues entre 1810 y 1823, Chile era tan enredado y traicionero como todo lo que pasó en Westeros, en la fantasía épica de George Martin, pero sin dragones y con menos sexo. O tal vez con más sexo, al menos en el caso de Carrera y sus aliados. A partir de 1811, José Miguel Carrera encabezó distintos golpes de Estado. Para el tercero, disolvió la Junta de Gobierno, que estaba integrada por él mismo, José Gaspar Marín y Juan Martínez de Rosas, pero como este último se encontraba en Concepción, fue reemplazado por el entonces diputado Bernardo Higgins. Tras disolver el Parlamento, Martínez de Rosas fundó una nueva junta en Concepción. Carrera envió a Higgins allí en representación suya con el propósito de llegar a un acuerdo y evitar la guerra civil, prometiéndole que su regreso escucharía sus ideas de gobierno. O'Higgins logró evitar la guerra civil, pero todo fue una trampa de Carrera, ya que, mientras se negociaba con Martínez de Rosas, movió en secreto sus tropas al río Maule y emboscó a sus adversarios políticos. En los próximos meses, Carrera mandaría al destierro y a matar a más enemigos ideológicos de los que O'Higgins ordenó enterrar durante su también dictadura. Bernardo Higgins, molesto por haber sido engañado por Carrera, se unió al bando de Rosas y en diciembre de 1812 volvió a su hacienda, donde tomó mando de su regimiento y se sumó a las tropas rosistas en Linares. No obstante, Rosas prefirió llegar a un acuerdo con Carrera para evitar la guerra, lo que le privó de toda su credibilidad y capital político a su regreso a Concepción. O'Higgins, por su parte, volvió a su hacienda con la intención de dedicarse solo a las labores del campo. Sin embargo, jamás olvidó esta puñalada, que a la larga terminaría siendo la punta de un iceberg de resentimiento que fue sumando las burlas de Carrera y sus hermanos por ser hijo natural,
tener el pelo rojo y sufrir de sobrepeso. En Códigos de 2021, José Miguel Carrera habría sido funado en redes sociales por gordofóbico y clasista. Y no solo eso, Carrera consideraba además un proyecto de Chile sin el pueblo mapuche, mientras que O'Higgins no solo lo veía como un motor fundamental de la estructura política, sino que lo proyectaba como una nación plurinacional antes de que existiera el término. Lo cierto es que, contra lo que la mayoría piensa, O'Higgins tenía ideas mucho más progresistas en términos contemporáneos. Indigenismo, separación de la iglesia, fin de los hijos naturales, ideas ecologistas, no militares en el poder, globalismo continental, entre otras cosas, que las de Carrera. Pro hombre blanco, militarismo en el poder, nacionalismo, cercanía con la iglesia. En las restas, el gran tema con Bernardo O'Higgins parte del prejuicio hacia su persona, similar al que sufrió en vida por ser provinciano, viene de la identificación que Pinochet hizo con su figura. Claro, porque Pinochet quería ser un nuevo O'Higgins, cuando en realidad estaba moralmente muy lejos del prócer y, aunque a los carreristas les duela, más cerca de José Miguel y sus hermanos. De hecho, una encuesta del año 2018 reveló que, para la mayoría de los chilenos, la figura de O'Higgins suele ser atribuida a la derecha y la de Carrera a la izquierda. No obstante, que sus ideas sean todo lo contrario no es un dato menor, así como que la presidenta del Instituto de Investigaciones Históricas, José Miguel Carrera, Ana María Reed, junto con varios miembros de la organización, sean abiertamente pinochetistas. La figura histórica de O'Higgins ha sido usada de ejemplo tanto por izquierdas como por derechas, y de hecho Salvador Allende también se identificaba con sus ideales de hijo de la Ilustración, en las antípodas del aristocrático y elitista clan de los Carrera. O'Higgins era auspiciado por Inglaterra y él mismo tenía la monarquía parlamentaria inglesa como un modelo a seguir, es decir, un gobierno fuerte y centralista. Carrera, por su parte, contaba con el auspicio de Estados Unidos y creía en una democracia federal de tipo norteamericano. Estas mismas ideas las defendió en territorio argentino, siendo uno de los próceres del federalismo trasandino. El primero estudió en un colegio franciscano y pidió ser enterrado con el hábito de esta orden a pesar de ser agnóstico y cercano a la masonería. Algunas versiones aseguran que era masón. Carrera, en cambio, se acercó al protestantismo en su estadía en Washington y, antes de ser fusilado, se negó a recibir la extrema unción, declarando que se encontraba junto a su Señor Cristo Jesús y su perdón, una expresión típica de los cristianos evangélicos. Esto da a entender que, efectivamente, tanto él como su familia abrazaron la religión protestante de raíz evangélica estadounidense. Carrera fundó los primeros símbolos patrios, el himno y la bandera, y el primer reglamento constitucional, aún no era una constitución propiamente tal, y creó el periódico La Aurora de Chile, la Biblioteca Nacional y el Instituto Nacional. O'Higgins reabrió estas últimas entidades cerradas durante la Reconquista y promulgó dos constituciones distintas, aunque ninguna de ellas duró mucho. Carrera era intransigente y se negaba a negociar o claudicar, y menos a entregar el poder. Fueron esas ideas las que contribuyeron a que terminara fusilado. O'Higgins, en cambio, era pragmático y abierto a negociar. Este pensamiento lo llevó a firmar la paz con los españoles en Lircay en 1814. Hacia 1823, ante la grave crisis política que enfrentaba su gobierno, optó por renunciar, abdicar, dice la lectura más o'higginista, y así evitar una guerra civil. No pocos dicen que lo hizo convencido de que le iban a pedir que volviera al poco tiempo, pero se equivocó. Otros le echan en cara sus intentos de volver al poder con la expedición de Santiago Aldunate en 1826. Lo único concreto es que hizo algo a lo que Carrera se hubiese negado terminantemente: renunciar. Eso, de por sí,
nos indica una clara diferencia entre el estilo de ambos generales. Los hermanos Juan José y Luis Carrera fueron ejecutados por las autoridades argentinas en 1818 por conspiración, porque planeaban derrocar al gobierno de O'Higgins y apresarlo junto a San Martín. Mas, cuando José Miguel llegó a Buenos Aires con los barcos que trajo a Estados Unidos para sumarse al ejército patriota, fue arrestado por las autoridades porteñas que le arrebataron sus naves. Le echó la culpa de ambas cosas a O'Higgins y juró destruirlo, costara lo que costara. En Argentina, José Miguel participó en la guerra civil entre unitarios y federalistas, apoyando este último bando. Su ejército fue derrotado, capturado por los unitarios y fue fusilado en Mendoza por orden de Bernardo de Monteagudo, uno de los miembros de la Logia Lautarina. No obstante, al otro lado de la cordillera se le echó la culpa a O'Higgins, no solo por la intervención de la Logia Lautarina, de la cual Bernardo era un hermano fundador. Un gesto de su parte habría contribuido a esa creencia. Tuvo la mala idea de enviarle a Ignacio de la Carrera, padre de José Miguel, la cuenta por las balas usadas en el fusilamiento. Un gesto de humillación a todas luces innecesario y muy perjudicial para la ya alicaída popularidad del gobierno de O'Higgins. Durante el régimen de O'Higgins y de Freire, la figura de Carrera a sus hermanos fue prácticamente borrada de la temprana historiografía nacional. Se les consideraba enemigos de Chile, traidores e incluso se les apuntaba en una categoría que hoy podríamos definir con inexactitud y libertad como terroristas del orden público, más que nada por los años finales de los Carrera en Argentina. Fue con la caída de O'Higgins y Freire y el posterior ascenso de los conservadores tras la Guerra Civil de 1830 cuando Diego Portales y sus aliados trajeron de regreso la figura de José Miguel Carrera, levantándolo como el prócer y primer padre de la patria, básicamente porque sus ideales autoritarios y conservadores coincidían con lo que Portales quería instaurar en Chile. En este lavado de imagen, se acusó a O'Higgins no solo de haber traicionado a la respetable familia Carrera, sino a todo Chile, a base de mentiras y juegos de poder, con el objeto de poner a la laica y anticristiana Logia Lautarina en el poder. Carrera representaba todo lo que Diego Portales y los conservadores deseaban de un símbolo: autoritarismo, mano dura y una herencia aristocrática criolla, en las antípodas de O'Higgins, que fue prácticamente borrado del mapa y sacado de los libros de historia. Desde 1830 y por 3 décadas, nuestro país se olvidó de la existencia de Bernardo O'Higgins. Una generación entera ni siquiera supo de él, no le importaba a nadie, había sido solo un detalle en el proceso de independencia, un militar sin victorias que intentó entregar la soberanía de Chile a Argentina. Ni siquiera en su natal Chillán sabían de su vida y hazañas. Sin embargo, en 1860, Benjamín Vicuña Maquena publicó El ostracismo del general Bernardo O'Higgins, libro que trae de vuelta al libertador, limpia su imagen y, de alguna manera, crea el mito que hoy conocemos. Pero, lo más importante, logra algo completamente ajeno al carácter y pensamiento del nacido en Chillán: que el ejército y la marina se identifiquen con él. Era el prócer que los militares necesitaban, mucho más del pueblo y valiente que el pírulo José Miguel Carrera. Poco importaban las ideas laicas e incluso progresistas de O'Higgins, alejadas de la milicia como fuerza política. Era el héroe que las armas necesitaban, mismo efecto que ocurrió casi 100 años después cuando Pinochet se obsesionó con él, detalle que denota la profunda ignorancia del dictador que rigió Chile entre 1973 y 1989. Si alguien estaba en las antípodas de la postura ideológica pinochetista, ese era O'Higgins, un globalista nada nacionalista, alejado de personas que realmente estaban más cerca de Pinochet, como Carrera y sobre todo Portales. Este ha sido el podcast del día de hoy en Relatos Mágicos y Bautizos de Medianoche del Instituto Arcano Paracelso.
Nos vemos en un siguiente podcast. Relatos mágicos y bautizos de medianoche.